Feliz día a todos los papás. En esta celebración vamos a rezar por una intención particular de María Esther, por la salud de Meme, Zeta, Daniel y Fabián, y por los difuntos Guillermo Domínguez, Arturo Álvarez de Armas, Domingo Álvarez, Ramón Villarreal, Ernesto Romero, Olga de Oliveira, Jorge Aldeloa, Jorge Cámara. La Iglesia apoya en el testimonio de los apóstoles, celebra esta palabra y Eucaristía. Vamos a recibirlo cantando en el número 5. Benditos son los pies de los que llegan para anunciar la paz que el mundo espera. Apóstoles de Dios que Cristo envía, voceros de su voz, grito de vida. Felices los que anuncian con su vida la alegría del reino del Señor. En pie en la encrucijada del camino del hombre peregrino y de los pueblos, es el fuego de Dios el que nos lleva como Cristos vivientes a su encuentro. Felices los que anuncian con su vida la alegría del reino del Señor. Dichosos los que oyendo la llamada de la fe y el amor en sus vidas, creen que la vida les es dada para darla en amor y con fe viva. Felices Los que anuncian con su vida la alegría del reino del Señor. Buenos días. Volvemos a reunirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, otro domingo que queremos y dejamos que el Espíritu nos siga permitiendo celebrar y que la paz de Dios esté con todos ustedes. con tu espíritu. El camino de fe que se inicia en la presencia de Jesús se continúa en la misión que comenzaron los apóstoles, llamados a seguirlo y a anunciarlo. Nos comunicaron la presencia viva del Señor. Esta celebración nos madura el llamado al seguimiento de Jesús y la misión de construir el reino de Dios. En el año 2007, obispos de América Latina se reunieron en otra asamblea, la quinta, que dejó una frase que fue muy luminosa, no nueva, pero sí muy luminosa por el momento y por la forma de presentar, ¿no? Discípulos misioneros. Inicialmente era discípulos y misioneros, después se sacó el "y", que fue muy lúcido, porque no son dos realidades diferentes, son dos aspectos de una misma realidad. El cristiano es discípulo y es evangelizador. Si no, no es cristiano. Sin una experiencia transformadora de Jesús no podemos caminar en la fe. Y si no hay una proyección inicialmente testimonial, esa fe no es auténtica, porque se alimenta en el mismo hecho del testimonio. Creo que hace falta cada tanto, o más que cada tanto, permanentemente insistirlo a una iglesia que tiene que crecer en esta doble conciencia de entender la unidad, de ser amigos de Jesús, anunciadores del reino, pero también de descubrir que esto reclama un camino y un trabajo permanente, porque no siempre lo hacemos, pedimos perdón. Jesús, que nos participas tu vida y también tu misión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Jesús, que nos llamás a ser discípulos y nos enviás a ser evangelizadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Jesús, que nos animás con tu Espíritu para vivir el Evangelio y para comunicar el Evangelio. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Moisés es llamado también a hacer anuncio de la intervención de Dios a favor de su pueblo. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La fe de Israel le permite descubrirse como pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. El amor de Dios se manifiesta
plenamente en la entrega de su Hijo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estamos reconciliados. Seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús recorre todos los lugares y además convoca seguidores para continuar su misión. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Después de tener varias celebraciones especiales, volvemos y retomamos la lectura continua en este ciclo A del Evangelio de Mateo. Y en este 11º domingo del tiempo durante el año, los textos se vuelven sumamente interesantes, desafiantes, propositivos, tienen mucho para extraer. Me voy a limitar, ¿no?
Es el final de un momento, es el inicio de otro en el Evangelio. Después que Jesús realizó muchos signos, cierra todo ese momento explicitando por qué lo hace. Y después se abre otro en donde convoca a 12 discípulos, se les da el nombre de apóstoles, aparece en el texto, con consignas muy claras. Yo diría, en la línea de lo que dije en el acto penitencial, es como si Mateo nos mostrara a discípulos que están haciendo un camino junto con Jesús, que se convierten, sin dejar de ser discípulos, en apóstoles, aquellos que tienen que hablar de Él, aquellos que son enviados para. Y este dinamismo va siempre junto. Somos discípulos, evangelizadores, palabras más, palabras menos, es esto, una única realidad. Pero ¿cuál es el acento que quiero presentar? Que lo tiene el texto y que los dos otros textos, dejo de costado el Salmo, dicen algo parecido en otra perspectiva. Al final de la primera parte del Evangelio, Mateo dice que Jesús, al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban afligidos y agobiados como ovejas que no tienen pastor. Este matiz, este elemento, es sumamente importante. Muchas veces, en el ámbito de la fe, somos un poco pragmáticos, ¿no? Y tenemos un discurso un poco pragmático, a veces hasta voluntarista, ¿no? Es decir, hay que ser discípulos, hay que ser testigos, hay que salir, hay que enviar, que no es que esté mal, porque hay que hacer todo eso, pero no desde un pragmatismo. Por eso es como si Mateo quisiera colocar el corazón de Jesús como la fuente que lo hace actuar de un modo determinado. Esta, yo diría, primero, capacidad contemplativa. Ver la realidad no es simplemente ver la realidad. Una miradita superficial, más o menos algunos datos manejamos. Ver la realidad significa adentrarse en ella, analizarla profundamente, descubrir sus realidades más hondas. Esto de que ve afligidos y agobiados nos lleva a esto. Jesús es como que percibe lo más rico, lo más profundo del corazón humano, lo que está viviendo realmente su pueblo. Y lo que descubre es que están solos. Como ovejas sin pastor, es estar solos. Indudablemente detrás uno puede pensar, hay una cierta crítica, por llamarlo así, al mundo político de la época y al mundo religioso de la época. Sobre todo va a cuestionar mucho más el mundo religioso. Acuérdense las grandes disputas que tenía Jesús con los fariseos, con los jefes, los sumos sacerdotes. Es decir, era un pueblo al que no se lo estaba acompañando. Pero esto supone esa capacidad, yo diría, ese corazón trabajado. Esto supone que él quiso ver la realidad y quiso analizar la realidad. Y por eso el texto dice compasión. Los que saben suelen traducir esto como el movimiento más profundo de las entrañas. ¿Ven? No es algo superficial, sin dejar de valorar. No es un sociólogo, no es un psicólogo, no es... que es importantísimo eso. Él ve con otros ojos. Él llega a captar lo más profundo que vive el corazón de su pueblo. Desde ahí la actuación. Y entonces, lo que parecen milagros no son solamente milagros, ni principalmente milagros. Jesús no fue un milagrero. En proporción no hizo tantos. Son signos a través de los cuales lo que está haciendo es reconstituir a ese pueblo. Es rearmar el corazón de esa gente. Es devolverle todo lo necesario para que realmente vivan plenamente como seres humanos.
Y esto es lo que le pide a los apóstoles que hagan. En los evangelios solamente 3 casos hay en que Jesús revive a un muerto. Y tiene que haber habido muchísimos más muertos. ¿Por qué esos 3? ¿Habrá hecho más? Posiblemente. No interesa eso ahora. Digo, ven, los relatos de milagros tienen un sentido más pedagógico, sin negar la acción. Porque lo que hay que hacer es darle al ser humano todos los elementos posibles para que esa misma persona, socialmente constituido también, puedan desarrollar el potencial humano que tiene y el potencial divino que tiene. Por eso, en el fondo, el texto que hace, mostrar a un Cristo que humaniza profundamente y que también va divinizando. Por eso anuncia la palabra. Entonces no hay una arenga evangelizadora en la iglesia, no sirve la arenga evangelizadora. No alcanza que un documento nos diga que hay que misionar, que también es válido, no estoy hablando mal de eso. Si no hay un cambio profundo del corazón de este pueblo cristiano, difícilmente se haga una profunda evangelización. Porque la evangelización toca a todo el hombre, toca a todo el ser humano, impregna a toda la persona. Y si algo le faltaba, muy breve, los 2 testimonios de los textos, Moisés en primer lugar y Pablo en segundo lugar. El texto del Éxodo nos muestra un pueblo que está llegando a la montaña. Moisés sube, el amigo de Dios, y esto es importante no perderlo, es el amigo de Dios y es el defensor de su pueblo, de todo su pueblo, no de la partecita. Hay escenas muy fuertes, El amigo de Dios que habla cara a cara, como habla un amigo con su amigo, por eso salía con el rostro brillante, dice el texto, pero también cuando el autor utiliza imágenes muy humanas, y presenta el enojo de Dios que va a castigar a su pueblo, ¿quién lo defiende? Moisés, a todo el pueblo. Estamos delante de alguien que está curtido, trabajado, moldeado en la escucha de lo que Dios le dice. Y Pablo, personaje muy diferente en otro tiempo evidentemente, un intelectual y un práctico, tipo inteligente, pero un tipo también muy organizador, muy impulsivo, muy creativo. El texto que escuchamos dice quizás la intuición más profunda que el tipo tuvo. Cuando todavía éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. Pablo es el deslumbrado por el amor incondicional de Dios. Por eso lo dice así, cuando todavía éramos pecadores, Dios envió a su Hijo. Pablo está seducido con eso. Entendió ahí el misterio de Dios y el misterio de la evangelización. Me parece que hay una propuesta muy rica, Por un lado, preguntarnos hasta dónde entendemos esto de ser llamados a ser discípulos, lo cual no significa respuestas parciales, sino un camino discipular. Crecer en la experiencia transformadora de Jesús. Preguntarnos si entendemos que la vida cristiana conlleva la responsabilidad evangelizadora, que no es hacer misiones por algún lado, que podrá hacerse, es vivir la fe testimoniándola. La fe no es privada, la vivo en casa, afuera hago otra cosa. Cuando rezo pienso el Evangelio, cuando actúo pienso otros criterios. No. Por eso hay una unidad, discípulo y evangelizador, es la misma cosa, desde perspectivas diferentes. Pero esto se da cuando nos animamos a cambiar el corazón. Esa palabra compasión creo que está en el centro hoy de la propuesta.
Reconocer que Jesús tuvo y tiene compasión de mí. Y me sigue amando incondicionalmente. Dejarme evangelizar por Él y preguntarme si tenemos compasión por esta realidad, por este hombre, por este tiempo, en un país que necesita mucha compasión, en un pueblo que necesita mucha compasión, y que nos dé la sabiduría para descubrir las causas más profundas de por qué a veces tanto dolor humano, y tener la capacidad de pensar lo necesario para transformar tanto dolor humano en esperanza. Una primera respuesta a esta palabra es presentar nuestras oraciones, pero recordando que siempre lo que pedimos incluye la decisión de vivir lo que pedimos. A cada intención respondemos: Padre, escúchanos. Para que la Iglesia sea fiel anunciadora del Evangelio de la vida y la verdad, oremos: Padre, escúchanos. Para que en todos los pueblos se anuncie la fuerza transformadora del Evangelio de Jesús, oremos: Padre, escúchanos. Para que en la Argentina la luz del Evangelio impregne sentimientos y compromisos por el encuentro y la promoción humana, oremos: Padre, escúchanos. Para que nuestra comunidad madure su fe desde el Evangelio y sea testimonio y anuncio vivo del Señor Jesús y su palabra. Oremos. Padre, escúchanos. Padre bueno, esto animado por tu Espíritu te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos la alegría de la vida nueva y nuestra fidelidad al Evangelio. Vamos a acompañar este momento cantando en el número 34. Cosas que me hacen
Los invito a todos a rezar juntos y ofrecer nuestra gratitud por la ternura que el Señor nos manifiesta, pero también nuestro compromiso de ser signos suyos ante los demás evangelizadores y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. Padre, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y con los santos te aclamamos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Martín
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Jesús promulga el reino, claramente nos muestra que en el corazón del mismo está esto de ser hijos y hermanos. Como hijos y hermanos decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Fraternalmente nos compartimos esta paz. Este es Jesucristo, el Hijo compasivo que se manifiesta comunicando vida a su pueblo. Felices porque lo hemos escuchado, felices porque participamos en su comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El pan de vida nos permite asumir y vivir la fuerza transformadora del Evangelio. Lo vamos a recibir cantando en el número 47. Es hermoso ver
Oremos. Padre, te pedimos que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisitos. El martes 20 de junio la parroquia está cumpliendo 71 años de existencia, pero también la capilla donde tuvo su primera sede, que está en la calle José Hernández, está cumpliendo 98 años de existir. Por eso la misa, ese martes, la vamos a celebrar allá. Este martes, 20 de junio, a las 18 horas, la misa de aniversario de la parroquia, y de la misma capilla la hacemos en la calle José Hernández, al 400, entre Aristóbulo del Valle y Misiones. Capillita chiquitita, ahí vamos a celebrar la misa. El jueves, como todos los cuartos jueves de mes, vamos a tener el café teológico, un espacio, le pusimos así, llama un poquito más la atención, hay café también, pero no es una charla, sino que es una cierta metodología como para proponer que a partir de algunos textos, uno bíblico inicial y algunos textos, sobre todo el catecismo, podamos pensar lo que tiene que ver con nuestra fe, de una manera teológica, es decir, tratar de comprender ese dato, ¿no? Todo esto ayuda que cuanto más vamos captando lo que creemos, mejor se puede vivir. No perdamos esto de vista, aquello famoso de creo para entender y entiendo para creer. No olvidemos que Jesús en los evangelios aparece muchísimas veces enseñando. Por eso, 7 menos cuarto de la tarde aproximadamente, abajo, vamos a encontrarnos. 2 cositas más. El sábado, dentro de los festejos de las patronales, terminada la misa de las 18, se presentan 3 coros. Así que también es una propuesta que es muy válida, siempre son experiencias lindas, llegan, la música recrea. Así que invitados todos. Y lo último va a ser que el domingo 2 de julio tenemos un almuerzo parroquial. En principio las entradas están ya a la venta. No quiero complicar la vida, pero ayer me enteré que el pollo aumentó un 40%, así que esperemos que se mantenga el menú, quizás achique el menú, se comparta. Pero bueno, en principio ya está. Si quieren ahora comprar, y si no en la secretaría, y el otro fin de semana tenemos tiempo. El domingo 2 de julio, a las 13 horas, estaremos compartiendo la comida. Capaz que unas alitas. Unas alitas salen. Naritas, unas palitas. Iluminados y alimentados, volvemos al encuentro de los hermanos para comunicar la alegría de nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Renovamos la experiencia de Jesús. Otra vez se nos envía a ser testigos suyos. Nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día a todos los papás. María, oyente de la palabra, nos anime a la fidelidad de la fe. Y a ella le cantamos en el número 73.